Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos un conversatorio. Hoy estaremos hablando con el abogado Valentín Medrano, quien es experto en Derecho Constitucional, y también con Ciriaco Ramírez, quien es el director de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quienes hablaremos sobre la reforma constitucional y sobre la situación económica del país. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer un breve análisis de las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Durante esta semana, una de las noticias más importantes ha sido la evaluación del expresidente Leonel Fernández al primer año de gestión de Luis Abinader, el cual visualizó como un año con luces y sombras, aunque reconoce los esfuerzos del gobierno para mantener el país a flote en medio de una crisis sanitaria que se ha tragado casi todo el presupuesto nacional. Leonel Fernández criticó la situación de los hospitales, según él, por falta de equipos y despidos de personal calificado, aunque Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, ha destacado los esfuerzos del gobierno en favor de ese sector. También calificó de manipulados los números que presenta el gobierno sobre la situación económica del país y, entre otras cosas, también advierte que no apoyará una reforma constitucional para establecer que el Procurador General de la República sea escogido de manera independiente, pues a su entender eso está sobreentendido en el artículo 170 de la Constitución. Para Leonel Fernández es lo mismo autonomía que independencia, pero la Constitución habla de autonomía funcional, administrativa y financiera, lo cual no es lo mismo que autonomía pura y simple, pues lo que quiere evitar Luis Abinader es que el procurador de turno sea nombrado por el presidente de la República para que no se convierta en una marioneta de la Ejecutiva como los procuradores del comité político nombrados por Fernández en el pasado. Otra importante noticia esta semana ha sido la respuesta del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, a las declaraciones del expresidente Fernández, en las que dice que manipuló los datos económicos mencionados por Luis Abinader en su discurso. Héctor Valdés Albizu dice que esos datos son reales y que, por la forma rigurosa del manejo económico, ha recibido la validación de organismos internacionales. Lo importante sería saber si Héctor Valdés Albizu manipula los datos económicos de este gobierno o si también los manipuló en los 12 años de gobierno de Leonel Fernández en los que él ocupaba la misma posición. Otra noticia importante ha sido la propuesta de la Junta Central Electoral sobre modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, una propuesta de 300 páginas que tiene interesantes temas que deben ser discutidos temprano y en serio por las cúpulas partidarias. Otra noticia ha sido la convocatoria del presidente Luis Abinader a los partidos políticos para que el día 30 de este mes analizar 12 reformas que a su entender son importantes para que el país avance y necesitan del concurso de todos. La mayoría de los partidos ya ha confirmado su participación y desde ya comienzan a proponer temas que, según ellos, también deberán ser discutidos. Otra importante noticia ha sido el otorgamiento de otros 45 días de estado de emergencia aprobados por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo para seguir enfrentando la situación económica y sanitaria que afecta al país. Algunos partidos propusieron bombitas para apoyar esta nueva extensión, pero terminaron apoyando el estado de emergencia. Pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya están con nosotros Valentín Medrano y Ciriaco Ramírez, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya están con nosotros Valentín Medrano, quien es un abogado que es experto en asuntos constitucionales, y también con el señor Ciriaco Ramírez, quien es el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a sostener un conversatorio. Hoy no es una entrevista común, sino un conversatorio en torno a las propuestas que hay sobre reforma constitucional, sobre la situación económica del país en estos momentos. Dos temas que son fundamentales y que están en la palestra durante 2 semanas. Pero antes, saludarles. ¿Cómo están ustedes? Bueno, encantado, Salomón, de estar aquí y más con una persona que es un experto en temas constitucionales. ¿Verdad que sí? Le quita la mitad y vamos bien. Así es. Muchas gracias, Salomón, por la oportunidad. Gracias al público que tú tienes cautivo. La excelencia de este programa y de su conductor. Así es. Él a veces se pone raro conmigo, pero debo reconocer que es una persona extraordinariamente admirable.
con todas las dotes habidas y por haber como profesional de la comunicación. Y yo quiero que sea un conversatorio porque él es especialista en Derecho Constitucional, graduado con maestría. Sí, y yo quiero también que él participe porque me gustaría... Su posición. Sí, porque yo he escuchado algunas posiciones de él y quiero rebatirlas hoy. Bueno, tú sabes. Bueno, pues este es el momento de que rebatas. Es Yo no tengo problema con que otro tenga una opinión diferente. No, lo bueno es que es un conversatorio. Exactamente. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces contigo, Valentín. Hay una propuesta de reforma constitucional. ¿Cuál es tu opinión sobre una reforma constitucional? Luego llegaremos a lo que dicen los candidatos, los presidentes y los expresidentes. La Constitución establece las vías y formas de reforma. Mira que parece hasta cacofónico, ¿verdad que sí? Las vías y formas de reformas. Es decir, que la Constitución deja abierta la posibilidad de que subsecuentemente cada sociedad se dé la Constitución que esa sociedad necesita, que requiere adecuarse a la modernidad de momento. Sí, porque lo que es análisis moderno no es sobre la reforma a la Constitución, sino sobre el punto que quiere que se reforme. Se quiere reformar la Constitución, ha dicho Luis Abinader, Ajá. Leonel Fernández dice que no, unos entienden que sí. ¿En qué punto? ¿Cuál es que te agrada? Se quiere reformar precisamente para que se establezca en la Constitución que el Procurador General de la República sea escogido de manera independiente. ¿Y qué con eso? Al final de cuentas, el problema es la persona, no lo que diga la Constitución, porque nosotros tenemos en la Constitución establecido, en el artículo 4, la separación de poderes. Y en esa definición constitucional de los poderes que compueblan el Estado, se dice que el poder legislativo es un poder independiente y el poder judicial es un poder independiente y el poder ejecutivo es un poder independiente de los demás poderes. Eso en la realidad práctica funciona, no es verdad. Nosotros no tenemos un poder legislativo independiente. Aquí se aprueba lo que el Ejecutivo quiere que se apruebe, de la forma en que el Ejecutivo quiere que se apruebe. No, pero eso es ahora, digamos. Eso no siempre ha sido. Siempre ha sido. No, porque no siempre el Ejecutivo ha tenido mayoría. No importa, no importa. El Ejecutivo ha sabido granjearse los votos necesarios para hacer valer su poder y su incidencia en los demás poderes del Pero Estado. ¿es pertinente o no un procurador independiente? Que constitucionalmente sea independiente. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene ni sentido, ni lógica, ni razón, ni tampoco responde a una realidad histórica en el análisis comparado de los derechos. ¿Qué ha pasado en Perú con el independiente Ministerio Público? Son pocos países, primero, los que tienen ministerios públicos independientes. Muy pocos. Y su realidad en términos de democracia y política es retroceso. No hay un ministerio público independiente que tú puedas poner como ejemplo y decir, mira, esto funciona. Entonces, ¿cuál es la tosudez que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, de querer blindar o de querer hacer del Ministerio Público lo que pasó con Aduana en 1916? Es decir, ceder el Ministerio Público o hacer del Ministerio Público, vamos a decirlo así, algo privado, privatizar el Ministerio Público. Bueno, no, pero yo creo que está siendo exagerado por una razón normal. Vamos a ver. Exacto, te explico. Las pretensiones de Luis Abinader. La idea de Luis Abinader no es que sea un ministerio público privado. Lo que Luis ha querido, podemos estar de acuerdo o no, es que una vez salga Luis Abinader del poder, como tendrá que salir, haya un procurador que no tenga que ser un pusilánime, que no sea un cobarde, que se arrodille frente al CIPE. Perdón. Pero es un conversatorio. Pero déjame, por eso mismo. Entonces, doña Miriam es eso, pusilánime y se arrodilla. Pero precisamente por Miriam ser diferente, es que tenemos una procuraduría diferente. Yo no veo diferencia. Pero déjame terminar la idea. Termina tu idea, porque yo... rebatas. Sí, no, te voy a pasar un rodillo por Esa no importa, hermano. Yo sé que tienes la capacidad y cualquier cosa de ti viene. Lo que te quiero decir, hoy Miriam es un ser humano excepcional entre los demás, precisamente por sus características. No debería ser así. Yo particularmente creo que aquí hay mucha gente con todas las condiciones de Miriam Germán, incluso en el propio PRM. Claro. Sin embargo, el hecho de que Luis tenga que estar escarbando, buscando a alguien con esas condiciones especiales, significa que él no quiere que la Procuraduría dependa del Ejecutivo y quiere que después que él salga de ahí pase con los demás, porque tenemos ejemplos de sobra de procuradores que los pone el presidente
y los dirige desde el Palacio a control remoto. Lo que está pasando ahora mismo. No, con Miriam no ha pasado eso. Eso está pasando Tú tienes con el constancia ministerio. que desde el Palacio a Miriam se le da orden. Yo no dije con Miriam, yo dije que está pasando en Pero el estamos Ministerio hablando Público. del Procurador General Pero de la doña República. Miriam no es operativa dentro del Ministerio Público. Pero hermano, está bien, pero estamos hablando de el Procurador General de la República, es la figura que se quiere hacer independiente. Pero vamos a ponerlo, el Procurador General de la República Independiente, ese mismo que tú dices, el presidente de la República, dijo que era independiente ya por el simple hecho de que él nombró a doña Miriam. Él dijo que era independiente. Yo dije que no, aquí en este programa yo dije no, porque la Constitución no lo permite, porque no es verdad que el Ministerio Público sea independiente. Y cayeron en el hierro de decir exactamente lo que dijo el presidente Fernández, que aunque en el fondo estoy de acuerdo con su posición en lo que tiene que ver con la parte dispositiva de la situación que él analizó, en la fundamentación no, porque no es verdad que un concepto denominado autonomía presupuestaria, por ejemplo, le concede independencia, de cierta forma, al Ministerio Público. Entonces no puede estar de acuerdo con Leonel, porque Leonel en el fondo sí, porque él dice que no hace falta hacer una reforma constitucional para independizar, e independizar no es bueno. Bueno, pero es que Leonel, con esa capacidad que tiene de maniquear, de envolver con su verbo, lo que hizo fue precisamente eso. ¿Por qué? Leonel en su terminología usó la palabra autonomía e independencia y dijo que ambas eran lo mismo. No lo mismo. Pero taxativamente, autonomía e independencia en un momento dado puede ser lo mismo. Sin embargo, el 270 de la Constitución habla de autonomía financiera, presupuestaria y administrativa. Correcto. Pero no es independiente. ¿Por qué? Porque Luis es quien pone al procurador. Correcto. ¿Qué es lo que quiere Luis? Como no ha hecho ningún privatizar presidente, blindarse. La palabra que usó el mismo Luis. Espérate. La palabra que usó el mismo Luis en su discurso fue blindar. Pero privatizar no, porque la Suprema Corte está privatizada. El Tribunal Constitucional es privatizado. No. Lo que él no quiere tener es la incidencia, que sea él quien decida sobre un procurador. Pero él decidió sobre el procurador y pero no solamente y decidió conforme a lo que el grupo al que él le quiere entregar la Procuraduría General de la República decidió conforme a la propuesta que le hicieron. Bueno, hubo algún dislate entre lo que ofertó la sociedad civil, específicamente cierto grupo, y lo que escogió el presidente. Pero precisamente, tú me estás dando la razón en cuanto, pero escúchame, porque es un diálogo. Yo creo que sí. Digo, en cuanto a que precisamente esa posibilidad que tuvo Luis, según tú, más un equipo de la sociedad civil de escoger un hombre, él se la quita. Se la quita. Yo no quiero que eso suceda. ¿Y a quién se la va a dar? Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos escoger? ¿Qué estamento tú crees que podría tener la capacidad de que tengamos un procurador que no sea permeado, tocado por los sectores fácticos? Las cámaras reunidas, igual que se modifica la Constitución, porque hacerlo en el Consejo Nacional de la Magistratura es reducir aún más la democracia. Nosotros teníamos 32 senadores que cogían las altas cortes. Correcto. Y lo redujeron a 8 políticos. 8 políticos. Entonces tú no puedes decir que es democracia o aumento de democracia el reducir la cantidad de personas del blanco del público que elige o que escoge, reducirlo de 32 a 8. Pero el problema de aquí no es pero el problema es que aquí no se necesita un procurador independiente. No, para nada. Y mira, o sea, digo, te pregunto, tú dices que con la elección que se hizo, la República Dominicana está bien porque tiene a doña Miriam Germán. ¿Tú lo dijiste? Escúchame. No, escúchame. Pues tú y yo, desde que se tomó esa decisión el primer día que el presidente nombró a Miriam, yo he fijado mi posición. Claro. Mi posición ha sido que el presidente no puede quitarse ese brazo de acción que es el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque quien tiene la responsabilidad, quien lleva sobre sí, sobre sus hombros, la política criminal, es el Ejecutivo. Claro. Consecuentemente, tú no te puedes quitar eso, porque ¿cómo tú le dices a la gente después, cuando esté la delincuencia y la criminalidad creciendo, que tú no puedes hacer nada? Y si me permite una frase, te dije, frase, para mí Miriam no es independiente y habría que ver independiente de quién. ¿De quién? Es más, voy más lejos. Dije que el PRM tiene hombres y mujeres con las mismas capacidades y más que Miriam Germán. El problema es que estamos en una sociedad de Poncio Pilato, donde cada quien se quiere lavar la mano para no tener responsabilidad con lo que la Constitución y el momento electoral decidió. ¿Qué sentido es? ¿Tú crees que la gente fue a votar y eligió a Luis Abinader para que Luis Abinader no tuviera la responsabilidad de dotarnos a nosotros de seguridad ciudadana?
para que él se quitara la responsabilidad de tener el brazo armado de la persecución de la corrupción. No, la gente votó por él, porque él es el primer mandatario de la nación. Eso es lo que y he dicho. cuando él Ahora, se lava la mano, es una acción Poncio Vamos a Pilato. ver qué dice el profesor. Yo lo escucho a ustedes. Porque eso es lo que yo he dicho Yo lo- siempre, que yo el lo- presidente no debe prescindir de eso. Miren, Pero yo lo escucho a ustedes y yo pienso que hay que ver todo esto en términos muy holísticos. Por ejemplo, Salomón te hizo la pregunta sobre el tema constitucional, como experto constitucional que tú eres. Sin embargo, hay otro tipo de propuestas que hizo el presidente de la República. Fueron 12 propuestas. Y hay que verlo en ese contexto. Propuestas incluso que pienso yo van a mejorar. pero que las demás no son constitucionales. No son propuestas. constitucionales, pero el tema del Ministerio Público, no soy abogado, pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción es un tema también de carácter económico. Y aquí hay que ver, obviamente, que la corrupción le ha costado mucho a la sociedad dominicana. Y de eso se trata, yo pienso, Valentín. Pero Además, Valentín, pero espérate, Valentín. Le ha costado mucho. Y creo que se proponga la independencia o quizás en este caso el nombramiento de la jefa del Ministerio Público y que eso salga del Poder Ejecutivo, yo creo que eso no altera en nada, ni le quita incluso... No es negativo. No es negativo. Yo pienso en ese sentido. ¿Usted cree que no es negativo? No, creo que no, desde mi punto de vista. Mire. Todo lo contrario, eso está sencillamente asumiendo toda una especie de un discurso, vamos a decir, que la población está exigiendo. O sea, esta sociedad es una sociedad que ha cambiado mucho durante los pero además, suponiendo que tú estés o no de acuerdo, el término privatizar no encaja con lo que tú quieres. Y es cierto. Pero eso lo que quieren es entregarle el Ministerio Público a una clase social para que la dirija. Pero yo pienso que igual que nosotros tenemos una oligarquía económica actualmente en la República Dominicana, que es la gran beneficiaria de las riquezas de la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo contigo. Nunca como antes. Sí, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo porque me parece, un pensamiento predispuesto. ¿Por qué? Pero déjame decirte, te diré por qué. Vamos a ver. Es un pensamiento predispuesto porque la propuesta que está haciendo Luis la va a llevar al seno donde se discuten las cosas para ver cómo se puede escoger. O sea, no es que ya él tiene la forma y quién va a hacer y cómo se lo voy a entregar a participación ciudadana. No. Yo quiero un procurador independiente. ¿Y por qué tú dijiste participación Porque es de los grupos que tú no mencionaste, pero a los que hiciste alusión. Si somos brillantes, somos brillantes. Bueno, cuando se habla de privatización, pienso yo que por ahí, pienso yo que por ahí debe haber. En el gobierno, de alguna forma. Lo primero que el presidente utilizó una palabra que históricamente en la República Dominicana el mismo presidente y su grupo político blandió en contra de los partidos políticos opositores hoy a él. Blindar. Fue la palabra que utilizó de forma reiterada. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Blindar para qué y por qué? Porque yo te voy a decir una cosa a ti. Si nosotros seguimos en esa escalada, en esa procura de establecimiento de sociedad de odio. La sociedad está pidiendo. El presidente también es contra mayoría. No puede ser populista igual que los jueces. Por eso es irresponsable para mí, que algo que te dio el pueblo para que tú administraras, tú lo cedas para que lo administre otro. Depende, pues ustedes estuvieron en contra de la privatización de las empresas del Estado en su momento. ¿Quién ustedes? Mucha gente en el país sensata como tú, no sé si tú lo tuviste, pero mucha gente estuvo en contra de la privatización, porque a ti se te dio un gobierno, es cierto, yo estoy de acuerdo con que... Sí, pero por ejemplo, mira, en el caso de la privatización de las empresas del Estado, por poner un ejemplo, a partir de la ley de capitalización de las empresas públicas, se le entregó un patrimonio al sector privado. Claro. Y un patrimonio, en cierta manera. Leonel Fernández en su gobierno. Claro, y lo hizo Leonel Fernández. Oye, y eso le ha costado mucho más a los contribuyentes que cuando eran propiedad del Estado. Que esas empresas. Y así que todavía son claro. Y así va a pasar con el Ministerio Público cuando lo entreguen al sector privado. Porque es privatización del Ministerio Público. Espérate, ¿por qué al sector privado? No, hermano, el Ministerio Público es un cuerpo parte del Estado, es parte del gobierno, de la administración pública, de conformidad con la Constitución y con la ley. Yo te voy a hacer una simple pregunta a ti. Tú dices que aquí hay personas independientes. Yo te doy yo te voy a dar a ti la linterna de Diógenes para que tú me busques un independiente, no dos, un independiente de la República Dominicana. Espérate, es que cuando tú dices independiente, tienes que definir independiente de qué también. Yo estoy de acuerdo con eso. Un hombre independiente. Sí, tú quieres que yo busque un hombre independiente. Tú eres un hombre independiente. ¿Pero de qué? Exactamente. ¿Y de quién? Eso es lo que hay que ver. Bueno. Para mí, usted es un hombre independiente. Díselo. O no lo eres. Díselo al mundo. Pero no lo eres.
Bueno, entonces tú crees que tú yo puedes creo- ser la única excepción. yo no lo es. creo que yo no soy independiente ni nadie lo es. Pero yo lo que Más no bueno. entiendo es el concepto que tú plasmas aquí de privatización de la de la justicia. justicia. Yo creo Muy que no exagerado. aplica. Pero espérate, porque es que mira, yo creo que en cierta manera el hecho de poner un procurador nombrado y en este caso que se saque y que sea otra entidad por lo menos o por lo menos con más participación, yo creo que eso no Tenemos no obligatoriamente que irnos a una primera pausa comercial, pero continuamos ahí mismo, porque lo que quiero que analicemos no es de quién será el procurador, sino si tenemos formas, mecanismos legales en el que el procurador pueda resultar mejor que lo que hoy tenemos. Vámonos, regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con el efusivo Valentín Medrano y con el profesor Ciriaco. Valentín, lo que nos convoca es si podría ver cuál sería la fórmula, es lo que a mí me tiene 2 días pensando en mi cama. ¿Cuál sería el mecanismo que utilizaríamos para que se materialice lo que Luis pretende? Y que dicho sea de paso, yo me opongo a un procurador general independiente, porque sería el presidente quitarse el brazo de acción social que le corresponde constitucionalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Y antes de irme a esa partecita, yo quiero recordarte algo, porque la gente tiene memoria a veces selectiva y de corto plazo es desmemoriado. Yo quiero recordar lo que pasó con la Junta Central Electoral, que tenemos un gran presidente en la Junta Central Electoral, pero el presidente dijo que no, Olivares no. Y se eligió, ¿tú sabes quién? El Congreso Independiente, ¿a quién eligió? Al que el presidente dijo que quería. Entonces el independiente va a ser el independiente del presidente, no importa cómo lo elijan, ¿eh? No importa cómo lo elijan, es el presidente, es el Ministerio Público Independiente de Luis Abinader. Entonces es un blindaje, una forma de blindaje de la forma en que el mismo Luis Abinader y el PRM contrarió al PLD por blindarse en la justicia, como ellos decían. Y fíjate que tenemos el problema. Pero hay un ejemplo totalmente diferente, cómo se eligió el presidente de la Cámara de la Cámara de Cuentas. Igualito. No. Igualito. Sí, pero eso no. Oye, igualito. El que Luis quiso. el que está ahí. Oiga, mire. Si Luis no hubiese querido. Valentín, eso fue precisamente un ejercicio para mí de lo más democrático que se hizo. Sencillamente, tú no esperabas que iba a salir esa persona. Tú lo esperabas. Nadie esperaba eso. Pero sé que las cúpulas políticas deciden esas cosas. No, está bien. Para ser honesto. No, pero oye, claro. Papá, mire, pero mire. no es lo mismo. Mire. Pero no es lo mismo cuando hay una persona que dice, como ocurrió. La diferencia es buscar a alguien que tenga las Claro, condiciones. como ocurrió Pero con lo que Defensor del queremos es Pueblo. que además de que sea esa persona que tenga las condiciones, si queremos independencia, no puedes decidirla tú. Y te voy a decir No, algo. está bien, Como pero lo que quiero decir. Él puso un ejemplo. Defensor del Pueblo. No, pero espérese, él puso un ejemplo. Pero lo primero que hizo ese funcionario fue reunirse con la Procuraduría. Bueno, pero ya eso es otra cosa. No, te estoy diciendo, óyeme. Sí. Pero recientemente en la Procuraduría dieron un bono y la financiera de la Procuraduría salió dándole gracias al Poder Ejecutivo. Esa es la independencia que nosotros tenemos y la que vamos a tener. Ahora bien, forma de selección. Yo propongo, para que tú veas que se acaba el relajo con el Ministerio Público y con esa procura triangular en términos de poder jerárquico para seguir narigoneando e incidiendo sobre el Ministerio Público. Que cada provincia escoja su procurador fiscal titular. ¿Qué pasa, viejo? Pero que hay ese absurdo. ¿Y por qué es absurdo? Primero porque las provincias no tienen la capacidad para decidir ni esas el cosas. experticio, claro. ¿Por qué? Pero venga acá, ¿Por hermano. qué? ¿Por Tú qué? vas a Pedernales, por ejemplo, escojan entre ustedes. Sí. ¿Cuál problema? Óyeme, la 3/4 parte de la población no sabe lo que hace el procurador ni cuáles son sus funciones y competencias. Consecuentemente, lo va a escoger por aclamación, por el que decida Diony, que es el senador que tiene mayor voto, o por el que decide el PRM, que tiene mayor incidencia. Esa es la línea que hay. Vamos a votar. El elemento partidario va. No es un absurdo porque pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el ejemplo de democracia. diferente. Es el ejemplo de democracia. Pero en Estados Unidos la gente no está pendiente de un carguito ni de lo que le diga el senador y los diputados. En Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje de la gente que va a votar? O que le importa, o que se mete en política. Aquí el 50%. No, aquí pero, este país, oye, este es un país altamente esta politizado. clase pobre, llena de borregos, es utilizada cada para y manipulada. Pero manipulados están todos ahora mismo. No, pero no es así, obviamente. Tú sabes, manipulados están tú sabes a lo que uno se refiere. Los científicos dominicanos
los presuntos cabezas inteligentes, ¿verdad? Pensantes de la República Dominicana están narigoneados también, están Pero manipulados. eso es otra cosa. Que no, tú, pero esa es la realidad. No, pero una cosa es que tú con tus capacidades, con tus habilidades, responda a un grupo determinado porque te dio la real. Y otra cosa es que te manipulen por desconocimiento, que es lo que pasa con la población en sentido general. Valentín, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero mira, en términos general, a mí me gusta la propuesta como lo escoge si hubiera que ser independiente. El presidente lo somete y el Congreso lo valida. Ahora, ¿con qué? Aquí debería haber. Con una serie de requisitos que hagan que quien vaya a ser Procurador General de la República necesaria e indefectiblemente tenga que tener las condiciones independientemente del partido. Por ejemplo, 30 años de trayectoria sin tachamiento en la justicia, una vida de tal y cual forma, no haber pertenecido jamás a un partido político. Esas son cosas. Yo sé que lo del partido no es determinante, pero sí lo es en ocasiones. No puede serlo. Bueno. Porque violenta el principio de igualdad, que es constitucional. Cada vez que el presidente hace ese tipo de cosas, violenta el artículo 39 de la Constitución. Aquí se vive violentando la Constitución y después entonces queremos tener resguardos constitucionales. Aquí se viola la ley todos los días. ¿Tú sabes una cosa? Bueno, pero para la reforma constitucional es para establecer el método y la forma en que se va a elegir. Mira, déjame darte un ejemplo de violación a leyes, a normas, que se da aquí. Aquí, si nosotros queremos seguir metiendo gente preso, no nos vamos a cansar nunca. Vamos a tener gente preso que el preso va a ser ñango, como dicen en el pueblo. Por ejemplo, si yo hubiese querido meter preso al presidente Abinader futuramente, basta con el hecho de buscar las 4.000 y tantas o 400.000 y tantas de armas que ellos dicen que recuperaron. La tenencia de un arma ilegal es una violación a la norma. Claro. Y el presidente no tiene la potestad, ni lo tiene el ministro de Interior, y yo lo he dicho de subrogar un tipo penal, ni de condonar penas, como lo hicieron. Eso estoy de acuerdo contigo. Entonces aquí se viene violando la ley todos los días, todos los días. En eso estoy de acuerdo contigo. Chu no puede quemar las armas y romper las armas. Y segundo, no puede gratificar. ¿Por qué? Porque hay un principio de derecho administrativo que manda que los funcionarios tienen que hacer única y exclusivamente lo que la ley dice. Artículo 4. Exactamente. Y ellos están haciendo cosas que la ley no dice. Entonces, ahora, la ley no le dice al Chu que puede dar dinero a cambio de un arma. Eso es violatorio de la Constitución. Estoy de acuerdo contigo. Y de la ley de armas. Mira, de esas 12 reformas que propuso el presidente, la que más fácil se puede incluso llevar a cabo es la reforma constitucional. ¿Por qué? Más que todo lo que hace... Las reformas económicas, usted que decano de la facultad. Mira, las reformas económicas son mucho más complejas que la reforma constitucional, porque los intereses económicos aquí, como lo dijo exactamente Valentín, predominan por encima de todas las cosas. Pero ¿por qué se incorpora la reforma constitucional y el tema? Yo pienso que eso es una especie de regalo que le han puesto, quizá envenenado, a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen sus intereses. Yo me imagino que el PLD dice, yo voy a la reforma constitucional. ¿Pero por qué? Porque tiene un interés marcado. Luis Abinader tiene el interés que ya lo presentó. Dice, bueno, yo quiero que el Procurador General sea independiente. ¿De quién? Pero está bien, pero es una propuesta que... Su independiente. No, está bien. Hay gente pero si tú tienes... pero perdón. Está bien. Pero es una propuesta que él hizo. Por ejemplo. Yo soy independiente. Vamos, tú dijiste yo soy independiente. Yo voy a ser el independiente que Luis va a escoger. No, Luis va a escoger su independiente. Bueno, y lo va a imponer Luis su independiente. Por eso, el que él cree. Pero lo que te quiero decir... Pero por eso es que queremos una modificación constitucional en la que el brazo de Luis no pueda llegar. Claro, eso es imposible. Claro. Por ejemplo, si yo hubiera sido el presidente, fuera del PRM, yo pongo a Emanuel. Emanuel no lo narigonea absolutamente nadie. Y yo hubiese puesto a Eddie Olivares. En Procuraduría. Eddie es más político. Eddie coge línea. ¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución aquí en los últimos años? Bueno, para incluso incorporar temas de la reelección. ¿Y quieren candado? ¿No quieren poner candado? No, pero está bien. El principal candado es no modificar. Lo que te quiero decir, que el Partido Reformista, por poner un ejemplo, dice, yo apoyo la reforma constitucional. ¿Pero por qué? Porque lo que está buscando es sencillamente que le abra un espacio para que quizá se cuele por ahí más otro tema. Entonces, ahora, voy a las reformas económicas. Las reformas económicas aquí, el Código Laboral, por ejemplo, es un código ya que necesita transformaciones de los años 90, pero no es fácil. Aquí hay más de 5 años. Ustedes como centro de pensamiento, de que decano en la Facultad de Economía, tienen algunas propuestas, porque esa es otra cosa. Ustedes deberían estar planteándole al país cuáles son las reformas que ustedes entienden que se deben. Oye, y lo hemos planteado. O sea, aquí hay
3 reformas importantes que hay que llevar a cabo. Reforma fiscal, reforma al Código Laboral y reforma a la Ley de la Seguridad En medio Social. de esta situación, ¿hay condiciones no, para no, una reforma fiscal? Le pregunto. pero por eso se llama un pacto. Porque si ningún gobierno de manera unilateral puede aquí hacer ningún tipo de reforma. Pero aquí no se puede hacer reforma constitucional porque la Constitución establece que durante el estado de excepción en el que estamos No, no está va a bien. haber Bueno, reforma. Sí, Y el pero- presidente está trabajando su reforma sin tener habilitada la posibilidad constitucional de pero reformar. No, es que eso es Valentín, otra cosa. Él perdón, está no puede, trabajando perdón. con los partidos políticos ¿Con el cuál? consenso para las reformas. Ah. Una vez, espérate, Ajá. una vez haya consenso, se supone que es después de los 45 días del estado de emergencia que se va a someter. El presidente está trabajando un consenso disconsensando a No. través de a Dios rogando y con el mazo No, dando, pero persiguiendo es lo políticamente pero es a lo- sus ¿A quién contrarios. Pero es lo persiguió correcto. políticamente, A toda la gente Pero- que ha metido el preso, pero- él, pero- que él ha ordenado que se Dime le- uno que haya ordenado Oh, Luis ya- que... ya Valentín. Alain, por ejemplo. Pero ven acá, ¿Qué ¿cómo pasó? ¿por qué tú acusas a Luis directamente de que ya Alain? Oh, pero no fue en su discurso que se dijo, hemos hecho encuestas y hemos valorado se ha valorado que esta procuradora es mucho mejor que la vaina que se tenía anteriormente. ¿Y a quién él hacía eso referencia? significa que él ¿A mandó quién? a perseguir a No, fui yo, allá. fui yo, no fui yo. Hombre, no. Fui yo que lo ordené. Pero oye bien, Fui yo que lo ordené. oye bien. Mira, aquí constitucionalmente el Consejo Económico y Social es donde se deben discutir esos temas en muchos aspectos y básicamente los económicos. Ahora, tú tienes ahí que eso está lleno de grupos de la sociedad civil que verdaderamente te prolongan a ti todo el tema de la discusión y eso tiene que ir al Congreso. Al final son los partidos políticos que convergen en el Congreso, lo que generalmente tú Lo que tienes tú has que dicho converger. es decir que ¿Es así? Miriam es narigoneable, que se... Claro. que En la acusación de Jean Alain aparece doña Miriam ordenando la investigación y después aparece tiempo después diciendo que se exime de participar en la investigación. Si tú lo buscas, lo puedes encontrar, que pero dice te pregunto- claramente una investigación pero yo ordenada. pienso, Óyeme, Valentín, tú pero estás el sesgado en 23, ese aspecto. Ahí no hay contradicción. Es que tú estás Tú no sesgado. puedes- Espérate. Ok. Como Ministerio Público, usted tiene la obligación de ordenar investigación si encuentra elementos contundentes que hagan presumir la posibilidad de un ilícito. Eso es lo que dice el código. Y Pero, después, ante la inminencia del perdón, sometimiento, no, tú no, te perdón, excluyes. Perdón, ella se excluye por razones obvias, ¿Cuáles son? para que no se vea el enfrentamiento entre ellos Pero- dos, pero además... entonces le tienen perdona, odio, es un asunto de pero- venganza. pero no, pues yo te estoy haciendo no, una conversatoria. exacto, Hay odio, hay te venganza. contesto. Sí, contéstame. Sí. No es que hay venganza, ¿Qué es lo que hay? es precisamente para que no se vea que hay venganza. Para que no Si se yo vea que hay tuve- venganza. Pero escúchame, Oye. me hiciste la pregunta, déjame contestarte Sí, mi ¿qué? absurda respuesta. No es absurdo. Bueno, entonces, Es tu la- respuesta. exactamente, ella se excluye, que Ajá. yo no me hubiera excluido, No, precisamente claro. para no darle a cualquiera Sí, la posibilidad de posibilidad que piense que ese encono que De tuvo- contaminación, Exacto. claro. Entonces yo me Oye, salgo. claro. Eso Ahora, es venganza tenía- pura. No, Bueno, ya. Venganza pura. Venganza fuera si Ajá. se hubiese violentado la tutela judicial efectiva. O sea, y el o sea debido que las proceso. alertas no era violación de la tutela judicial efectiva. Las alertas que le impidieron a él salir del país Eso no fue es una violación y miren, lo condenó. Lo Y lo condenó dijo. después, pero ok, ¿cuánta pero no- gente hay sometido disciplinariamente por esa violación? Ok, Dime uno. Esa es otra cosa. No, eso es otra cosa. No, lo que pasa es que aquí se vive de la mentira. Pero En este no- país todo el no mundo suba la vive voz, tranquilo, tranquilo. Oye, todo el mundo vive de la mentira. Pero no hay que subirse, mintiendo. no hay que No hay que subirse. subirse. Es que tú me dices, ¿Cuántos sometidos ella lo hay? condenó después. Obviamente Pero tú no puedes ¿cuántos condenar un sometidos? hecho antes de que Pero ocurra. ¿cuántos sometidos hay? No lo sé. ¿Qué pero- informe se ha dado al país diciendo pero- quién es responsable de eso? Espérate. ¿Se dio? Tú eres abogado, Yo pero soy un abogado. tolete de abogado. Gracias por eso. Entonces, el monopolio de la información, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Hasta que no haya sometimiento. La Procuraduría. ¿Cómo tú sabes que no se está investigando? Porque los plazos ya están prácticamente por perimir. Prácticamente no han perimido ninguno. Espérate, Busca- eso se trata de un asunto administrativo. Pero precisamente. Bueno, entonces, ¿dónde Pero está el proceso monopolio de la disciplinario? Ya investigación. pasó, ya perimió, ya prescribió. Bueno, está bien. Prescribió según la ley 107-13. Entonces, Bueno. ¿qué se hizo? Nada. Alguien cometió un desaguisado, una afectación de la Constitución sin ningún tipo de Muy consecuencia. mal Y hecho. no es consecuencia lo que estaban pidiendo, que régimen de consecuencia. Sí. ¿Y dónde está? Y no es para igual para todos. No Y, es igualdad. y debió dónde haber está en la ese caso consecuencia? específico un régimen de ¿Y consecuencias. dónde está? establecido. No hubo. No lo Entonces sé. digamos que somos irresponsables, admitamos como nación, que nosotros tenemos esa según, Sí, que pero tenemos culpables favoritos, El problemita admitámoslo. tuyo es que para unas cosas Miriam es absoluta y para otras cosas es relativa.
O sea, Miriam es la cabeza del Ministerio Público, pero Miriam no es el Ministerio Público. Pero quien dijo que había un desaguisado, una afectación de garantías de derechos fue ella con respecto a ese tema. Entonces es a ella quien hay que reclamarle la solución. ¿Dónde está el régimen de consecuencias? ¿Quién fue afectado? ¿Quién fue dañado? ¿Quién fue sancionado? Pero precisamente estoy de acuerdo con esa partecita, te lo digo. Eso tiene que ser así. Pero eso no inhabilita lo demás que hemos tratado aquí. Claro. Mira, el Ministerio Público está deshabilitado totalmente, bueno. pero ese no es un tema que a nosotros Exactamente. Me gustaría saber, a su entender, cuál es la situación económica del país en estos momentos. Dígamelo en 2 minutos antes de irnos a una pausa y luego seguimos. Yo pienso que la economía se está recuperando, no se está recuperando al nivel del año 2019, prepandemia, pero sí se está recuperando. Pero no es verdad lo que dijo el presidente, el gobernador del Banco Central. No, pero te voy a decir, el gobernador lo que dijo fue precisamente que la economía del año 2019, la economía del 2021 no es la economía del año 2019. Y es verdad. Por eso no hay que ser gobernador del banco para saber. Para eso. Entonces, ¿qué ocurre? La recuperación de la economía todavía no es plena, porque hay casi 200.000 personas que están desempleadas. Tú no puedes hablar de una recuperación, doctor. ¿De dónde viene la recuperación? ¿En qué sector se está recuperando? Eso él te lo va a contestar, pero luego de 2 minutos, porque tenemos que irnos a una segunda importantísima pausa comercial. Bien, continuamos con esta candente entrevista, con este conversatorio con Valentín Medrano, que siempre es fogoso, y el profesor Ciriaco. Le preguntábamos y usted tenía la palabra. Mira, situación económica. solamente decir que las remesas en la República Dominicana, ¿dónde van? Van al consumo. ¿Quiénes son los que reciben remesas en la República Dominicana? No son los ricos, son la gente de Vicente Noble, del Gran Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. No, en esa parte, claro, Adolfo, en esa partecita yo quiero saber, ¿qué hace el gobierno para producir remesas? No, pero está bien. Lo que ocurre es que no es la producción del gobierno, es la producción del país, que no depende del gobierno, depende del gobierno y todo lo que eso, yo lo he dicho, ha sido un golpe de suerte para los países que están vinculados con los Estados Unidos. Y eso va al consumo. El consumo corresponde a parte del crecimiento de la economía. No se puede, en ese sentido, menospreciar que la economía se está recuperando. Ahora, lo correcto es decir que no es la economía del año 2019. Entonces, y la economía del año 2018. ¿Ha crecido la economía a ritmo que dice Luis Abinader o a ritmo que dijo Leonel Fernández? Oye bien, Leonel Fernández da un dato que yo pienso que no es el correcto. Incluso lo he hablado con algunos economistas cercanos al doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández dice que la economía se incrementa 0.3% con respecto al 2019. Tomó un dato precisamente que no es el dato oficial del Banco Central. Entonces yo lo que creo en ese sentido que la economía no creció 0.3, creció casi un 3%, pero un 3% no significa, señores, que es el crecimiento tradicional de la economía dominicana. Eso es lo que hay que decir. ¿Son correctos los datos de Luis Abinader? Sí, claro. Yo entiendo que son más correctos los de Leonel, porque Luis Abinader está hablando de un 13%. Y Leonel de un 1.3 y el del gobernador un 3%. No, que eso es otra Son cosa. 10 de diferencia. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Mira, perdón, no. Cuando tú comparas la economía del año 2021 con el 2020, Leonel Fernández dice, hay un efecto estadístico, eso es correcto. Comparando economía 2021-2020. 2020 no es un año de comparación para ningún país. El año de comparación normal es el año 2019-2018, ahí que hay que insistir. Entonces, cuando tú comparas el año 2021 con el 2019, la economía dominicana no te creció 0.3, sino un 3%, que también es un crecimiento bajo. Por eso es precisamente que el doctor Leonel Fernández está hablando y le hace la crítica, un rebote estadístico, como ha pasado en todos los países. Eso no es una cosa nueva. Eso es algo muy normal. Leonel está más cerca de la realidad que Luis, entonces. No, claro que sí. Oye. Tomando en cuenta lo dicho por el mismo gobernador del Banco Central, los dos tienen una equivocación en un 10%. Los dos. Y Leonel más próximo. No, es que estamos hablando. Es que está hablando de otra cosa. No, pero perdón, Valentín. Oye, el economista puede ilustrarnos. Yo te estoy diciendo lo siguiente. Te estoy diciendo que están haciendo comparaciones en un caso y en otro caso que son diferentes.
Cuando Luis Abinader habla que la economía creció un 13%, es cierto, con respecto al 2020. Pero eso no es un año de tomar pero, en consideración. No, está bien. Pero ese fue el que él tomó en claro, consideración. y te estoy diciendo, no puede, no. Y te Porque estoy diciendo ahora. Puede tanto que lo hizo. Y puede tanto que va a poner su Ministerio Público Independiente. No, y te estoy diciendo que entonces el mismo gobernador también hace la comparación con el año 2019. Te dice, no, también hay un crecimiento positivo con respecto al 2019, pero no es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Donde hay una contradicción que yo quisiera que usted me explique son en números del propio gobierno. Por ejemplo, el ministro de Hacienda habla de un crecimiento nominal de 84.000 millones y el Banco Central habla de 90.000 millones. Ahí sí hay una diferencia que es marcada y no pueden alegar que es la oposición. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, aquí hay un tema que es lo que hay que discutir, y yo lo he dicho. El Banco Central de la República Dominicana concentra mucha información estadística que ya no debería hacerlo. El Banco Central es juez y parte. El Banco Central te hace, te calcula el PIB, te calcula el trabajo, te calcula la inflación. Y en ningún país del mundo ya eso ocurre. Hay que fortalecer los institutos nacionales de estadística que manejen las cuentas nacionales. ¿Qué ha ocurrido? Porque algunas veces yo veo, por ejemplo, a Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, han dejado el mismo gobernador del Banco Central. ¿Cuál es el problema ahora de decir que está maquillando datos? No, sencillamente estamos diciendo... No, pero si él maquilla los datos no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Ya lo hizo para Leonel Fernández, que fue quien dijo que se maquillan los datos, dice que ese gobernador los maquilla para... Lo hizo para él también. Obviamente, debió haberlo maquillado durante los 12 años que fue también gobernador del Banco Central en los gobiernos. Entonces Leonel es un testigo de excepción. ¿Eh? Leonel Fernández es un testigo de excepción. Bueno, pero, él sabe por qué habla. Pero fuera más correcto si él dijera, y fuera creíble. Claro. Yo lo digo porque a mí también me lo maquillaba. ¿Por qué no digo eso? O lo intentó. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese dato del PIB? Que ahí es que viene el 0.3% de Leonel Fernández. Agarró el PIB en dólares, ¿verdad?, del año 2019 y lo compara con el PIB en dólares proyectado de este año 2021. Y te da una diferencia de 1.3. Y te dice, la economía crece 1.3. Ojo con eso, porque hay un elemento técnico ahí que hay que aclarar. ¿Qué ha ocurrido con el PIB de este año en términos en dólares? Que el tipo de cambio se ha achicado y cuando tú agarras el PIB en pesos y lo divides entre los dólares, que son menos el tipo de cambio, te va a dar un mayor PIB en dólares. ¿Qué ocurre? Se ha criticado mucho, ¿Qué ocurre? Eso no es correcto porque hay que hacer un ajuste con respecto al tipo de cambio. Se ha criticado mucho la inversión del gobierno. Está por debajo, muy por debajo obviamente de lo que debe de ¿Qué hacer? Bueno, tiene que invertir más. No ahorrar. Oye, no ahorrar. Mira qué ocurre. Escúchame, ¿puede un gobierno ahorrar de un presupuesto? Los presupuestos generalmente para gastar. Claro. Eso es así. O sea, ahora, ¿qué ocurre? Porque tú le estás quitando capacidad productiva a la gente, al país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El gobierno, pienso yo que por una situación de aprendizaje que ha habido, tiene dificultad o ha tenido dificultad en la primera mitad del año en ejecutar las inversiones. Y eso también hay que vincularlo con la ley 340-06. O sea, tienen los cuartos guardados, es lo que usted quiere decir. 69.000, oye bien. Quiere decir que la ley 340 es un estorbo. No, eso es lo que tú quieres decir. No lo interprete de español a español porque él tiene su palabra. Yo pienso que han sido cuidadosos porque hay un tema y antecedente de que posteriormente cualquiera puede quedar preso. Lo que se ha habido es un cuello de botella para las ejecutorias porque alguien hoy en día quiere aplicar como es la ley 340-6. Antes no. Antes tira para adelante y mándame los documentos Lo que pasa es que la ley 340 tiene sus cuestionamientos desde los mismos aupadores de la ley 340, porque se convirtió, como tú lo dijiste, en un cuello de botella. Un gobierno no puede trabajar así. Pero eso, oye, porque un gobierno tiene que, como él dijo, Valentín, producir la ejecución del gasto público. Valentín, ¿O me equivoco? ¿Y qué hacemos? Así es, Mientras pero tanto, Valentín, violentamos la ley, adecuamos la ley a la realidad. Se acaba de aprobar. No, en menos de un año esa ley, que desde el 2006 no había sido modificada, se acaba de modificar la ley de compra y contratación. Entonces, para eso, la inversión tú pública, tienes razón. La inversión pública prácticamente representa el gasto de capital menos del 5% de toda la ejecución presupuestaria, cuando anteriormente era un 15%.
Eso tiene que cambiar. No es verdad que ninguna economía va a tener un crecimiento sostenido, ni se va a recuperar quizás en el tiempo que se quiere con un gasto de Pero no capital me contestó sino- lo que le dije ahorita, 84.000 o 90.000. ¿Quién tiene la razón? ¿El gobernador del Banco Central El o Banco Jorge Vicente? Central, oye bien, el Banco Central es la única institución, quiérase o no, que maneja el tema del PIB. Todo lo demás. Pues una cosa es que lo maneje y otra cosa es que No, tenga la razón, y porque el no, Ministerio de no, Hacienda también no, tiene datos. No, ¿O no? es el Banco Central, vuelvo y te lo reitero. Las informaciones que utilizan los demás ministerios se las suministra el Banco Central. Esa es la realidad, por eso es que hay que democratizar la información. Pero, hermano, el Banco Central lo te da que le quiero información. decir es, con esas informaciones Sí. que suministra el Banco Central, Claro. al Ministerio de Hacienda le da 84.000 millones el crecimiento nominal. Claro. Y con esas mismas informaciones al Banco Central le da 90.000. O sea, hay una diferencia de 6.000. Lo que ocurre, ¿Cuál de las dos es la del banco? Vuelvo Ok. y te la reitero, la del Banco Central. Es la correcta. Mira qué ocurre con eso. El Banco Central siempre maneja informaciones debajo de la manga. ¿Tú sabes por qué? Porque al gobernador le gusta exhibir eso, le gusta dar golpe de efecto, le gusta ser una persona. Y ¿Cómo eso, así? y eso le ha gustado a los, No a los había escuchado eso presidentes, a los nunca. presidentes de la República. Es así. Claro, Oye, cuando lo es cuestionen, así, cuando lo cuestionen es sale así, con una respuesta. porque si ahí. tú manejas, si tú tienes el monopolio de la información, tú tienes información al día. Y yo te puedo a ti dar información y mañana sale una información. ¿Tú sabes qué información tiene Hacienda que no la tiene el Banco Central? La información de la deuda pública del gobierno. Ya hoy salió el mes de julio, porque Hacienda es que maneja eso por ley, pero el Banco Central no la tiene. Eso es lo que ocurre. Ahora, cuando son informaciones del PIB, el Banco Central siempre va a tener información más reciente. Por eso es que el gobernador del Banco Central da rueda de prensa muchas veces adelantada, porque tiene información que no la tienen otras instituciones. Entonces, toda la información que tú observes del Producto Interno Bruto, del ritmo de crecimiento de la economía, y si tú la comparas con otras instituciones, siempre toma el Banco Central, porque es la que maneja esa información, es la que el sector privado le da información por adelantado y no se la da a ninguna otra institución. En síntesis, para usted como decano de la Facultad de Economía de la UAS, ¿a ritmo económico marcha? Yo pienso que marcha bien. Dentro del contexto, hay que ver el contexto, señores. O sea, no es la República Dominicana, y lo estoy diciendo con toda la independencia que me caracteriza. ¿Para ti, Valentín? Entonces, La, es lo que yo la creo. economía. Bueno, yo no puedo medir la economía con esos macronúmeros que el profesor puede hacer porque esa es su especialidad. Yo la veo con los micronúmeros, las microrealidades que en cada casa se dan. Y si la economía marcha bien, concho, yo no quisiera que siguiera marchando tan bien Valentín, como va. marcha en porque- recuperación. Ah, bueno, porque Una cosa bien Perdón. y otra cosa marchar en recuperación. Bueno, Esas son dos cosas diferentes. recuperación quiere decir que estaba enfermo, ¿verdad? Bueno, pero, Viene de una enfermedad y se pero, recuperará. pero no es lo Por ejemplo, mismo. que la realidad en los hogares. Pero si tú estás entubado en una UCI y luego te quitan, ¿verdad? El tubo, ya tú estás mejor, vas en recuperación. No, pero yo no estoy hablando. Yo- Profesor, yo- yo le estoy dando. Por ejemplo, aquí hay muchos aumentos de precios en diversas materias, sobre Claro. todo en el alimentos, pollo a que ciento y se pico. ve a leguas que son hechos de manera irregular. ¿Qué puede hacer el De gobierno? manera irregular. Sí, Es la realidad del arbitraria. mercado. No, espérate, no, espérate. Mira, la realidad del Déjame mercado. decirte mira. por qué no creo que es la realidad del mercado. Porque cuando me dicen que es por los fletes, Ajá. República Dominicana no es el único país en donde los fletes se han encarecido producto de la pandemia. Pero cuando tú ves los datos de América Latina, ves que aquí está más alto que en cualquier otro de los países. Entonces hay algo que está procediendo de forma arbitraria, Sigue si- abusiva. Sigue Pero tú si- sabes por sigue qué siendo la realidad del mercado. no, está bien, pero tú sabes por qué aquí la inflación es de la más alta en toda América Latina. Porque los mercados en este país están concentrados. Sí, ¿Cuántos grupos de intereses hay en el sector de la generación de electricidad? eso es así. A pesar de Punta Catalina, la electricidad en este país es cara. Y eso es no así. ocurre en otros países. Y va a pasar y va a seguir siendo Entonces, eso ya Sí, pero en el depende. sector alimentario no hay ese igual, monopolio. igual, no, igualito. espérate, No, perdón, igual. perdón. Mira, aquí se debió
peinar este país de Merca Santo Domingo, Merca Santiago, Merca Merca zona... Merca Pedernales. Todo. ¿Tú sabes por qué? Merca Baní. Porque eso era lo que iba a abaratar. Y otra vez los Merca precios. Pedernales para ver si nos ganamos este hombre. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, Salomón? Porque los intermediarios te compran, van al campo y compran el plátano a 2 y a 3 y lo venden a 15. Y en el supermercado lo venden incluso Entonces, hasta 30. tenemos que fortalecer el INESPRE. Claro que sí. Fortalecer INESPRE, ampliar los mercados, los grandes mercados, como un mecanismo sencillamente de abaratar precios. De lo contrario, aquí los precios van a ser altos siempre. Eso va a ser así, esa es la realidad. Si tú comparas Centroamérica es mucho más agrícola que la República Dominicana. Pero cuando usted le da Esta es una razón. economía de servicio también. Claro. El turismo te encarece todo. No es lo mismo los precios en Higüey que los precios en Los datos Pedernales, que se dan sobre turismo, crecimiento y esas cosas son reales. pero le falta mucho, mucho. ¿Tú sabes cuál fue el impacto a nivel mundial? El impacto a nivel mundial, más de 500 millones de personas dejaron de viajar en el año 2020. Bueno, pues no le falta mucho. No. Conforme a la situación que ha vivido Tú el sabes, mundo, hemos hecho lo no, correcto. se está recuperando, porque me gusta usar esa expresión para ser prudente, se está recuperando, pero oye, ¿tú sabes cuánto eran los turistas que venían a la República Dominicana aquí en el año 2019? Eran casi 7 millones, ahora Valentín, 4 millones. Una última consideración sobre el aspecto que quiera destacar, ya sea en la reforma o la economía. No, que no, el tiempo ya, el ese tiempo- dictador implacable. El dictador sí se ha nos dictado está la norma. Pero sí, la economía va en recuperación, pero díselo a la gente que está pagando 100 pesos el pollo. O a las personas que eso no están, es que verdad. están pagando los materiales de construcción 500 veces el precio. Pero original. está bien. Entonces, esa es la realidad. Cuando tú le das los números macro, la gente piensa en lo micro, como decía Hipólito Mejía, hay que amarrar los macro con los micro. Pero yo no estoy Pero negando que la gente eso, varonea. Valentín. Pero finalmente, yo no estoy negando pero eso. Finalmente, Tiene que Siriaco, tener esa- Siriaco, sí. finalmente, yo creo que vamos hacia una privatización del Ministerio Público, que eso es lo que yo quería dejar Sí, sí, sí. establecido, que sea mi última palabra en este programa. Yo creo que vamos a una privatización para entregársela a una claque que se maneja con muchísimo, muchísimo odio, que se cree que son las personas que pueden calificar moralmente a Bien, todo el su mundo. opinión final, ya sea en términos económicos. Mira, yo pienso que la reforma constitucional es, en ese sentido, puede ser beneficiosa. Incluso le abre las oportunidades a un montón de profesionales importantes. Y en términos económicos, pienso yo que no hemos todavía alcanzado la recuperación plena, porque evidentemente hay muchos elementos, pero la economía va Bien, yo pienso en términos general, porque también tengo que emitir mi opinión, Claro. que la reforma constitucional para que el procurador sea independiente no debe hacerse. No debe hacerse porque el compromiso de combatir la delincuencia, la criminalidad, es del Ejecutivo. Quitarse ese brazo de acción social sería debilitarse. Pero bien, lo dejamos hasta aquí. El tiempo es implacable. Un placer por mantener la sintonía con nosotros.